En el número 1, Venezuela. ¿No lo sabían? Violaciones sistemáticas de derechos humanos. Un grupo de investigación de Naciones Unidas en Venezuela llevó a cabo una serie de entrevistas que les permitieron determinar que hay un panorama sistemático y amplio uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra manifestantes en Venezuela. Además, el equipo señaló que hay patrones de otras violaciones a los derechos humanos, como allanamientos violentos, tortura y malos tratos a los detenidos, esto en conexión con las manifestaciones. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral #ConcluONU, hashtag #ConcluONU, numeral #ConcluONU de la Organización de las Naciones Unidas, hashtag #ConcluONU. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Si usted está en Venezuela, recuerde que puede ver la señal las 24 horas del día en vivo a través de cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, y también a través del canal de YouTube de CNN en español. Se suscribe y por ahí 24 horas en vivo solo para Venezuela. Y les pido de favor que a partir de ese momento corran estas opciones a través de las redes sociales para que rompamos de esta forma la censura del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora. Es decir, el desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación, y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Consecuencia, los esfuerzos bien intencionados, con enorme caudado de diálogo, en los cuales han intervenido como mediadores presidentes, expresidentes, el Vaticano, han tenido siempre una característica, que ha sido la de imposición de términos de fondo y de forma por parte del gobierno Maduro ante una oposición débil y fracturada, y lo que ha hecho es ganar tiempo a ese régimen. En voz del canciller de Perú, Ricardo Luna, 17 países latinoamericanos y del Caribe ofrecieron una visión clara de lo que ellos consideran sucede en Venezuela. El planteamiento fue resumido en 3 puntos: un régimen dictatorial que se impone, una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y una oposición débil y fracturada. 12 de estos países, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, presentaron una hoja de ruta bautizada como la Declaración de Lima, que contiene 16 acciones que van desde el respaldo pleno a la Asamblea Nacional hasta el llamado a suspender la transferencia de armas a Venezuela. Vamos a hacer un repaso para que usted los conozca bien. En el punto número 1, condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela. En el número 2, no reconocerán a la Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo. En el número 3, dan pleno respaldo a la Asamblea Nacional democráticamente electa, ya se lo mencionaba. En el número 4, solo reconocerán actos jurídicos autorizados por la Asamblea Nacional. 5, rechazan el uso de la fuerza. Y 6, apoyan abiertamente a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Punto número 7, condenan la violación sistemática de los derechos humanos, violencia, represión y persecución política, la existencia de presos políticos y falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente. Aseguran que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Punto número 9. Tienen seria preocupación por la crisis humanitaria que afecta al país y por el rechazo del gobierno para permitir ingreso de alimentos y medicinas. Y en el punto número 10, apoyan aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. En el punto número 11, apoyan decisión del Mercosur de suspender a Venezuela. 12, no apoyarán ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales. 13, llaman a detener transferencia de armas hacia Venezuela. 14, solicitarán a la CELAC y a la Unión Europea postergar la cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017. 15, se comprometen a mantener seguimiento en reunión de cancilleres. Y 16, apoyar todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe. La declaración de Lima tuvo reacciones inmediatas en Caracas. El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su canciller, Jorge Arreaza, calificaron la reunión como una conspiración en contra de la soberanía de Venezuela y de los países latinoamericanos. Maduro hizo la denuncia
durante una cumbre extraordinaria de cancilleres de la ALBA, celebrada hoy en Caracas, donde pidió establecer un diálogo abogando por el respeto de Venezuela. Escúchela. Propongo oficialmente que el ALBA, juntos y cada quien por sus propios medios diplomáticos, iniciemos un gran diálogo latinoamericano y caribeño para restituirnos. Y muy pronto se convoque en San Salvador una cumbre de reunificación de América Latina y el Caribe. Es la propuesta que quiero hacer el día de hoy. Pero mientras por un lado se pide diálogo y respeto, por el otro se vulnera el poder del Parlamento venezolano de mayoría opositora. Es que este martes se llevó a cabo el segundo encuentro de la Asamblea Nacional Constituyente y él mismo tuvo lugar dentro del Palacio Legislativo, el espacio designado por la Constitución de Venezuela como la sede del Parlamento, ¿no? La alianza opositora denunció que los oficialistas se apoderaron del sitio tras un ingreso ilegal el lunes por la noche, encabezado nada más y nada menos que por la presidenta de la Constituyente, ex canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un ingreso ilegal, apoyado, claro, por la Guardia Nacional de Venezuela. El diputado opositor por Caracas, Stalin González, denunció que a los parlamentarios se les impidió el acceso al recinto. En su cuenta de Twitter publicó, dice: atención, no nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Ese gobierno invade los espacios que ya no son capaces de ganar legítimamente. Del lado del oficialismo, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, celebró la toma del Parlamento y dijo: hoy realizaremos tercera sesión de la Asamblea Constituyente cumpliéndole al pueblo en defensa de la paz y la soberanía nacional. Las fotos, como se observan en pantalla, muestran que dicha sesión tomaba lugar ahí, en el hemiciclo. Por su parte, el diputado opositor Freddy Guevara, y primer vicepresidente del Parlamento venezolano, respondió al señalamiento oficialista. Guevara dijo: difunden una foto pero ocultan la que refleja la verdad. Solo así pueden entrar y estar en donde el pueblo se los negó. Dictadura fuerte, y ahí se ven a estos guardias, ¿no?, con sus protectores, sus escudos, frente a la puerta de ingreso del Palacio Federal Legislativo. Bueno, más allá del presunto ingreso ilegal de los oficialistas al Parlamento, la preocupación que existe es lo discutido en la sesión constituyente de hoy. ¿Por qué? Bueno, ahí se habló de lo que ya muchos esperaban: un decreto para reorganizar los poderes públicos del Estado y poner, escuche, en orden la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Esta información fue confirmada por el vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, quien dijo que la medida es un acuerdo de convivencia, que tendrá que ser, se nota la convivencia, ¿no? Lo sacaron del Palacio Federal Legislativo en un acto de convivencia, seguramente así fue, ¿no? En fin, este acto de convivencia va a tener que ser acatado de forma inmediata y que ratifica que todos los poderes públicos quedan subordinados al mando de la Constituyente, por supuesto. Escuche. Haga lo que haga, un poder constituido no puede impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero nosotros no estamos tampoco atropellando a nadie, estamos buscando unas normas de coexistencia, de manera que podamos coexistir con los poderes constituidos, respetando el carácter el plenipotenciario de la Asamblea Nacional, pero siempre en el espíritu democrático de colaboración. Con ello no ha sido posible, pues. Entonces, se aprobó legalmente unas normas, ¿verdad?, que de ser incumplida, pues nosotros simplemente aplicaremos la ley. Qué contradictorio es escuchar este tipo de declaraciones de Aristóbulo Istúriz cuando se habla de coexistencia y han sacado del recinto legislativo a la Asamblea Nacional. Es decir, ¿cómo pensar en coexistir cuando se toman por la mala el espacio que le fue asignado a una Asamblea Nacional electa democráticamente y que representa al pueblo venezolano? ¿De qué manera uno puede tener en contexto una coexistencia? Las declaraciones no son solamente declaraciones sueltas, hay que vincularlas y confrontarlas con las realidades que se viven en el país. ¿Cómo se puede coexistir cuando por la fuerza se saca a los diputados del espacio de la Asamblea Nacional? Eso no es coexistir. En ningún diccionario encontrarán ese significado, señor Istúriz. No hay un espacio de coexistencia que sea tomado por la fuerza. No se puede coexistir cuando no se coexiste en el mismo nivel de circunstancias. Las declaraciones hay que confrontarlas con las realidades y con los actos. Los actos están ahí, hablan opuestamente de la coexistencia. Solo basta ver lo que se hizo para no creer lo que se escucha, ¿no? Pero de Caracas vámonos a Ginebra, hasta allá brincamos. Allá hay un grupo de investigación de Naciones Unidas
que dijo que hay un panorama sistemático y amplio de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra manifestantes en Venezuela. El equipo de Naciones Unidas señaló en un comunicado que hay patrones de otras violaciones a los derechos humanos, como allanamientos violentos, tortura, malos tratos en conexión con los manifestantes. Las conclusiones del equipo parten de una serie de más de 135 entrevistas con víctimas, familiares, testigos, organizaciones civiles, periodistas, abogados, rescatistas y la Fiscalía General de Venezuela. Escuche usted. Las entrevistas realizadas en forma remota por el equipo de derechos humanos de la ONU muestran un uso sistemático y generalizado de la fuerza y de detenciones arbitrarias de manifestantes en Venezuela. Los hallazgos del equipo indican también patrones de violaciones de otros derechos humanos, entre ellos allanamientos violentos a viviendas, tortura y maltrato de los detenidos en relación a las protestas. Los relatos de los testigos sugieren que las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las fuerzas policiales locales, han usado de manera sistemática fuerza desproporcionada para infundir miedo, doblegar a los disidentes y para impedir que los manifestantes se congreguen, protesten y acudan a instituciones públicas para presentar sus peticiones. Con esta información me voy a la pausa, regreso en un momento. Facebook.com/conclusionesCNN, Facebook.com/conclusionesCNN, esa es la página, se la ofrezco. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, los estoy leyendo en tiempo real. @soy F del Rincón, la etiqueta es numeral ConcluONU, #ConcluONU. Regresamos entonces con Venezuela. ¿No lo sabían? Informe de la ONU revela violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y más adelante, en este Conclusiones, Venezuela, persecución de alcaldes. Ya son 5 los alcaldes opositores que enfrentan problemas legales con el Tribunal Supremo de Justicia. A ver, aquí la lengua me jugó una mala pasada al inicio del programa. En algún momento, sin darme cuenta, dije el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Error de mi parte, hago la aclaración, el cansancio me venció y la lengua me traicionó. Es el presidente de Venezuela. Para evitar cualquier tipo de polémica, somos humanos y nos equivocamos y aceptamos nuestros errores. Presidente de Venezuela. No digo más, para no meterme en problemas. Vamos a analizar ese tema de la ONU, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con mi invitado, es uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a José Antonio Guevara, es presidente del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Nos acompaña vía Skype desde la Ciudad de México. José, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Fernando, mucho gusto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. José, sin ningún afán de pues cuestionar el gran trabajo que se ha hecho por parte de la ONU para determinar estos factores, yo hacía la pregunta, y ese es el título del programa, Venezuela, ¿no lo sabían? Y digo no lo sabían porque casualmente, José, desde 2014 se han venido dando estas denuncias. En 2014 se suscitaron también cada uno de los puntos que se han mencionado en este documento de la ONU, en esta investigación que se hizo en el terreno. Y hasta el día de hoy, después de que desde abril empezaron las protestas, hasta el día de hoy hay un resultado contundente en torno a esto. Y la pregunta de los venezolanos, la desesperación es ¿por qué tenía que pasar tanto tiempo para que se declarara esto? Violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Por qué no se dio antes? Bueno, permíteme aclarar, Fernando, una cuestión. Yo presido el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y este grupo ha recibido abundante información sobre la situación de las detenciones arbitrarias en Venezuela. Te hablo de que hemos recibido numerosas comunicaciones desde hace 5 años y hemos emitido 12 opiniones sobre casos concretos de más de 500 personas, en donde hemos constatado una práctica sistemática de detenciones arbitrarias en Venezuela. Además, hemos recibido también abundante información que no ha sido procesada por este mecanismo de las comunicaciones, que son una especie de sentencias. No somos un órgano jurisdiccional, un tribunal, pero somos un mecanismo que revisa y analiza la información que presentan víctimas y además la contrastamos con la información que normalmente responde el gobierno.
Entonces, nosotros sí nos hemos pronunciado de tiempo atrás sobre la práctica de las detenciones arbitrarias en Venezuela. Hemos identificado un patrón de detenciones sistemáticas, particularmente cuando se trata de disidentes políticos o de opositores políticos. Casos paradigmáticos hemos conocido y nos hemos pronunciado, como el caso de Leopoldo López o como otros dirigentes de ese mismo partido político. Y desde abril a julio de este año hemos recibido mucha información sobre lo que ha pasado, sobre los eventos de las respuestas que no se ajustan a los estándares de uso de la fuerza, a las manifestaciones que se han dado en oposición a decretos de suspensión de garantías y de estado de emergencia económica. Y hemos recibido información, no solo nosotros como grupo de trabajo, sino otros 4 más miembros, relatores expertos de Naciones Unidas, el relator sobre la cuestión de la tortura, el relator sobre el derecho a asociación y reunión pacífica, el relator sobre libertad de expresión y opinión y el relator sobre independencia de jueces y abogados. Y por la información que recibimos, que es alarmante, que se refiere, repito, a respuestas desproporcionadas y sin ajustarse a uso de la fuerza, incluso letal, a las manifestaciones. Hemos encontrado la práctica de la detención arbitraria posiblemente de más de 4,000 personas, el uso de tribunales militares para enjuiciar civiles, lo cual está estrictamente prohibido por el derecho internacional, y también el uso de la práctica de la incomunicación. Y entonces, teniendo esto en cuenta, por la abundante información, es que nos expresamos el pasado 4 de agosto de nuestra preocupación y invitando al gobierno de Venezuela a ajustarse a sus obligaciones internacionales. Y casualmente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desplegó un equipo de investigación que no es el mismo que nosotros, y sus hallazgos que fueron publicados, hechos públicos el día de hoy, casualmente coinciden con la información que recibimos, a pesar de que se trata de diferentes fuentes. Nosotros recibimos información de fuentes confiables que viven en Venezuela y que representan a víctimas de estos abusos, y la Oficina del Alto Comisionado hizo una investigación en donde entrevistó a todas aquellas personas que tú mencionaste anteriormente, y casualmente, insisto, llegamos a conclusiones o por lo menos aproximaciones similares en la información que nosotros recibimos y las conclusiones a las que llega el Alto Comisionado. Entonces, en resumen, Naciones Unidas ha estado atento y vigilante de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tú sabes, además, que Venezuela, al haberse retirado del sistema interamericano de protección de derechos humanos, en particular de la jurisdicción de la Corte, pues quedan pocos mecanismos que pueden actuar. La Comisión Interamericana puede actuar, y el grupo de trabajo es quien ha estado atendiendo y recibiendo peticiones de casos individuales de detenciones arbitrarias, que, te repito, desde hace 5 años hemos emitido 12 opiniones, lo cual es un número bastante elevado para el número de países que podemos tramitar. José, ahora aquí la pregunta, de igual forma, quiero entender de qué sirve durante 5 años estar emitiendo opiniones. Entiendo perfectamente el escenario que me estás planteando para poder hacer algo más, ¿no? Pues no se puede hacer algo más, no puede haber una injerencia, pero ¿qué impacto puede llegar a tener que se hagan 5 manifestaciones a través de comunicados, de investigaciones? ¿Qué impacto puede tener eso para el régimen de Maduro, cuando hemos visto hasta dónde han llegado? Si partimos desde 2014, hasta el día de hoy, con pruebas evidentes de 2014, con las marchas ahora en Venezuela, las protestas y lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿cuál es el impacto real? ¿Cuál es el impacto real que puede llegar a tener en un régimen como este? Bueno, el impacto se puede medir desde varios ángulos. Uno que es muy poco analizado y muy poco reivindicado es el impacto que tiene en las personas que son arbitrariamente detenidas. Tú imagínate que no tienes ningún recurso interno al que puedas acudir, y que la comunidad internacional responde positivamente a tus reclamos de que fuiste injustamente detenido. Entonces, para las víctimas que están detenidas, tener un documento con fuerza
con fuerza política viniendo de Naciones Unidas, pero con un análisis jurídico sobre la forma indebida en la que se le detuvo, tiene un significado muy importante. Y eso servirá para las estrategias legales y políticas internas que busquen lograr la libertad de las personas que están injustamente detenidas. Desde esa perspectiva, yo creo que el trabajo del grupo de trabajo y de los otros relatores que han podido expresarse sobre la situación en Venezuela o en cualquier otro país que esté en una situación crítica de derechos humanos, pues es muy significativo. Tener el respaldo moral, el respaldo político y el respaldo técnico sobre los reclamos de abusos de derechos humanos es algo que no es menor, es significativamente muy importante. Muy interesante entenderlo desde esa perspectiva, porque si bien en el ámbito político no se puede lograr una mayor repercusión hacia el interior de un país, sí para aquellos que han sido víctimas de cada una de estas situaciones que se han señalado, pues tienen también material de apoyo para otras instancias. La pregunta aquí es, ¿ya ha sustentado, José, lo que es el tema de las detenciones arbitrarias, la violación sistemática de derechos humanos, otras violaciones como torturas, etcétera, todo lo que ya habíamos mencionado? ¿Qué distancia pudiera haber de ahí a crímenes de lesa humanidad? Es decir, aquí ya hay un trabajo conjunto de investigación en terreno. Aquí hay 5 informes de parte de tu grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Hay elementos suficientes como para sustentar muchas otras cosas. ¿Qué tan lejos está una acusación, no de la ONU obviamente, pero una acusación sustentada con el mismo trabajo de la ONU ante tal vez la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad? ¿Qué tan lejos se puede estar o qué tan cerca con este trabajo y este sustento? Bueno, el hecho de que mecanismos internacionales puedan pronunciarse sobre las prácticas reiteradas de los gobiernos en donde se encuentra, que forman parte de una política en particular de detenciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos, eso puede ser utilizado por los abogados de víctimas o por otros actores que busquen hacer justicia en llevar esta información a otras instancias internacionales. Siempre es muy útil para quienes nosotros que representamos en mi otra función, que no es como miembro del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, pero como abogado de derechos humanos y representante de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, siempre los instrumentos y los pronunciamientos de los mecanismos internacionales de la ONU nos sirven para reivindicar causas de combate a la impunidad cuando se trata de violaciones masivas y sistemáticas que puedan representar crímenes de lesa humanidad. Entonces, pero eso dependerá del uso que le den a la información que se produce por nosotros, por el grupo de trabajo y otros mecanismos. La información la tendrán que utilizar adecuadamente y estratégicamente los abogados y las organizaciones de la sociedad civil que representen víctimas para llevarlo a otras instancias. Por supuesto, esto es muy importante porque ya lo decías tú, dependiendo del uso que se le dé, pero sin embargo puede ser parte del sustento que se presentara ante una instancia como la Corte Penal Internacional, dependiendo del grupo que lo hiciera. José Antonio, ¿qué hacer para poder frenar a través de estas investigaciones, de estos reportes, de estos resultados? ¿Qué hacer para poder frenar, en tu caso particular y concreto, las detenciones arbitrarias en Venezuela? ¿Qué mecanismos o qué herramientas le quedan al venezolano que está siendo víctima de estas detenciones? Bueno, nosotros como grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias hemos insistido y hemos pedido muy encarecidamente al gobierno de Venezuela que nos permita hacer una visita al país para recibir información de primera mano sobre el nivel de las detenciones arbitrarias que se estén cometiendo en el país. No hemos tenido suerte. Creo que sería importante que se permita el acceso de organismos independientes para poder verificar la forma en la que se están llevando a cabo ciertas prácticas, y esas visitas en lo que pueden contribuir es en apoyar al gobierno para que cesen las detenciones arbitrarias y que las mismas se puedan hacer conforme a las obligaciones internacionales del país.
Son mecanismos de cooperación, no son mecanismos intrusivos. Nosotros podríamos visitar siempre cuando el gobierno acepte la visita y organice conjuntamente con nosotros una agenda, y nosotros confiamos que esto es una muy buena oportunidad para poder, pues nosotros constatar en el terreno qué es lo que realmente está pasando. Es muy difícil poder tener una visión 100% clara cuando a tantos kilómetros de distancia recibimos algunos casos, informes muy completos y muy importantes de organizaciones e instituciones muy serias en el terreno, pero siempre nos hace falta hablar directamente con las personas detenidas, nos hace falta hablar con las autoridades que se encargan de llevar a cabo los actos jurídicos que justifican y que a través de los cuales se implementan las detenciones, para entender en dónde pueden estar los problemas finos y los otros problemas no tan finos, y así hacer recomendaciones. Entonces, la visita de relatores y grupos de trabajo es una muy buena forma de empezar a salir del atolladero, para empezar a identificar los problemas que se tienen en el país. Pero bueno, eso todo depende de la voluntad que tengan los gobiernos de enfrentar sus desafíos y sus problemas en materia de derechos humanos. Bueno, pues hasta ahora lo puedo decir con toda certeza, ninguna intención de colaborar. De hecho, se envió este grupo al terreno en Venezuela porque la ONU no pudo obtener esa colaboración por parte del gobierno venezolano. Pero bueno, pues ahí están, y esto es muy importante, y José nos lo aclara y se lo agradezco, muy importante. Todo esto que se ha documentado puede ser utilizado para llevarse a otras instancias, puede ser utilizado para sustentar otras denuncias, dentro de ellas los crímenes de lesa humanidad, y esa es la importancia de un trabajo que pueda estar documentado por un organismo como la Organización de las Naciones Unidas, en este caso también por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante. No te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale. Tortura y malos tratos a los detenidos, esto en conexión con las manifestaciones. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluONU. Hashtag ConcluONU, #ConcluONU de la Organización de las Naciones Unidas. Hashtag ConcluONU. Sus comentarios con el del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora. Es decir, el desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación, y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Consecuencia, los esfuerzos bien intencionados, con enorme caudal de diálogo en la... En el número 1, Venezuela. ¿No lo sabían? Violaciones sistemáticas de derechos humanos. Un grupo de investigación de Naciones Unidas en Venezuela llevó a cabo una serie de entrevistas que les permitieron determinar que hay un panorama sistemático y amplio uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra manifestantes en Venezuela. Además, el equipo señaló que hay patrones de otras violaciones a los derechos humanos, como allanamientos violentos. Cuales han intervenido como mediadores, presidentes, expresidentes, el Vaticano, han tenido siempre una característica, que ha sido la de imposición de términos de fondo y de forma por parte del gobierno Maduro ante una oposición débil y fracturada, y lo que ha hecho es ganar tiempo a ese régimen. En voz del canciller de Perú, Ricardo Luna, 17 países latinoamericanos y del Caribe ofrecieron una visión clara de lo que ellos consideran sucede en Venezuela. El planteamiento fue resumido en 3 puntos. Esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Si usted está en Venezuela, recuerde que puede ver la señal las 24 horas del día en vivo a través de cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, y también a través del canal de YouTube de CNN en español. Se suscribe y por ahí 24 horas en vivo, solo
para Venezuela. Y les pido de favor que a partir de ese momento corran estas opciones a través de las redes sociales para que rompamos de esta forma la censura.